sobre la destitución social de los poetas de Salta. Quiero referirme a algunas cuestiones relacionadas con la poesía social y política de Salta. En los últimos tiempos proliferan artículos de crítica académica en donde más o menos desembosadamente se presenta a la literatura salteña como sostén del ideario conservador de la provincia y fiel representante de valores retrógrados como la mentada salteñidad, contraponiéndola a la actitud cuestionadora y subversiva de las nuevas promociones de escritores. Así, sostienen, los jóvenes irrumpieron como un fenómeno desconocido en la literatura salteña, donde todos los integrantes fracturaban paradigmas, insertaban nuevos temas, desarticulaban convenciones, quebraban los límites de las convenciones del lenguaje literario, hacían ostensible la injusticia, las hipocresías sociales y los juegos de poder. Afirman que en la poesía salteña se confrontan dos imágenes de Salta, Salta la linda y Salta la fea. La primera se corresponde con la tradición folclórica, unida a la producción turística y se sostiene en el discurso oficial y la tradición literaria, y la segunda desnuda una imagen donde Salta ya no es la ciudad idílica sino un lugar hostil y opresor donde se descubre el otro lado de un paisaje y una comunidad, y se identifica con las nuevas producciones poéticas que nos permiten mirar a Salta desde su amplitud y diversidad. Así es como los jóvenes, dicen, llegaron a matar a los sopas, a demoler los mitos de una cultura de claustros y a desmontar el aparato de control ideológico del arte en la provincia. Es decir, vinieron a contarnos que en Salta existía la injusticia porque los viejos poetas elucubraron una cultura de folclore barato y valores rancios, comportándose como amanuenses del poder. Decir estas cosas es un despropósito, un disparate, una estupidez y una inconsciencia. Yo no puedo creer lo que leo porque parecen escritas por ignorantes que desconocieran absolutamente la obra de nuestros escritores. ¿Cómo es posible que alguien que haya leído a los poetas desde la generación del 40 minutos en adelante y continuando con la del 60 minutos y la del 80 minutos pretenda negar su compromiso social y político, su determinación de tomar la palabra para denunciar la realidad? ¿Es que Castilla nunca escribió Copajira, o Walter Adet Los Poderosos, o Carlos Aparicio su Pedro Orillas, o la Cuqui su incesante memoria, o Verita su canto a las madres en las vueltas de la vida? Ellos dieron testimonio en sus poemas de la opresión y la injusticia y lo hicieron con real belleza, con la potencia de la palabra en su más alta expresión. Pero hay un punto en que la mala crítica se confunde con la grosería y es en los escritos del académico Carlos Hernán Sosa, quien en sus análisis sobre la literatura provinciana habla del mundo eminentemente vitalista de la poesía de Castilla, pleno de borrachines, carnavalero y popular, titiritero y musiquero. Sancionó una serie de mandamientos para entender la producción literaria en Salta, reiterando apreciaciones formularias de la vida bohemia de los años 60 que habrían de proyectarse en alcohólicos recurrentes, como Walter Adet, Jacobo Regen o Jesús Ramón Vera, poetas contemporáneos o de las generaciones posteriores quienes entregaron el propio cuerpo a ese decálogo de obligaciones imaginarias para poder ser poeta en Salta. Así es como el doctor Sosa nos informa que Regen, Adet y Vera fueron poetas porque cumplieron con la premisa necesaria para hacerlo en Salta, ser alcohólicos. Estas agudas observaciones nos dan una idea de la finura y delicadeza de su crítica. Así es como se rebaja a los creadores para desvalorizar su obra, reduciéndolos a un grupo de borrachos endogámicos que cumplieron la triste función de garantes del statu quo y las estructuras de poder. Y no conforme con bastardear a los poetas en este intento de borramiento de la literatura salteña llega a degradar la obra narrativa de Federico Baufin, acusándolo de haber contribuido a la estigmatización y desconocimiento de los pueblos originarios.
A Gauffin, quien en La Salta de 1930 brinda en su novela Maúpela el primero y más pavoroso testimonio de la condición del indio en el Chaco salteño. Discursos que inducen a pensar que estamos tratando con un ignorante, un imbécil o una muy lograda síntesis de ambas cosas. Sobre el papel que desempeñó la denostada tradición literaria, en nuestra cultura es preciso decir que en Salta los dueños de la tierra se apropiaron también de la palabra oral y escrita y nos dieron su versión de la historia, tal como la deseaban para perpetuar su poder. Así, durante 4 siglos, a través de crónicas y documentos y de las obras de Bernardo Frías, Atilio Cornejo, Ernesto Araoz, Manuel y Miguel Solá y otros, tuvimos una sola versión de la historia, una imagen de la realidad. Recién en pleno siglo XX lo que cayó la historia fue aflorando en la literatura, sobre todo en los años 40 minutos cuando, dice Walter Adet, dejó de ser patrimonio de una determinada clase social y el pueblo empezó a incorporar sus nombres a las letras provinciales. Desde entonces poemas y narraciones fueron documentos de profundo contenido social, la denuncia de una dolorosa realidad. Y Manuel Castilla S., varón patriarcal heteronormativo, a quien Sosa pinta como un personaje que pasó su vida escribiendo zambas y borracherías, fue el gran iniciador de la poesía social en la provincia. Las generaciones del 60 minutos y el 80 minutos siguieron su senda y profundizaron esa vocación. En lo que respecta a los nuevos poetas que les tiran piedras a los viejos, les diré que no pretendo negarles su derecho al parricidio, pero tengo para ellos un consejo, que afinen la pluma para tratar de llegarles a los talones. Y al inefable doctor Sosa le diré que cuando se siente a lucubrar estos engendros por lo menos lo haga con respeto, porque si tiene derecho a expresar sus opiniones a lo que no tiene derecho es a la ofensa y la calumnia, y no se lo voy a permitir. Raquel Pani Adet. El pájaro cultural 149. Abril de 2024.